Bienvenidos a Verdades y Mitos de la Fe, el canal donde cuestionamos lo que se nos ha enseñado y buscamos la verdad en los textos originales. Hoy vamos a hablar de un tema que desafiará todo lo que creías saber sobre la religión. La Torá no habla de Dios, y la palabra Dios no existe en los textos hebreos originales. Desde pequeños, se nos ha dicho que la Biblia es la palabra de Dios. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que en los escritos más antiguos del judaísmo ni siquiera existe el término Dios tal como lo entendemos hoy? ¿Te han enseñado la versión original o una interpretación manipulada con fines políticos y religiosos? La ausencia de la palabra Dios en la Torá. La primera sorpresa que nos encontramos es que la Torá, el texto sagrado del judaísmo, no menciona la palabra Dios en hebreo. En su lugar, aparecen términos como Elohim, Yahweh, Adonai y El Shaddai. Pero, ¿qué significan realmente? Elohim es un término plural que se traduce como dioses o seres poderosos. No significa un solo Dios monoteísta, sino un conjunto de entidades o fuerzas. Yahweh es un nombre propio, no un título genérico. Es el nombre de una entidad específica que interactúa con el pueblo hebreo. Adonai significa mi Señor y era utilizado como una forma de respeto. El Shaddai se ha traducido como Dios Todopoderoso, pero algunos estudiosos creen que en realidad significa el Dios de la montaña. Si la Torá nunca menciona a Dios en el sentido cristiano, ¿de dónde salió esa idea? 2. ¿Cómo la traducción cambió el significado original? El problema surge con la Septuaginta, la primera traducción de la Biblia hebrea al griego. Los traductores, influenciados por el pensamiento helenístico, tradujeron Elohim como Theos, Dios en griego, dando la impresión de que se hablaba de una deidad única. Luego vino la Vulgata latina, donde Elohim fue traducido simplemente como Deus, Dios en latín. Aquí es donde comenzó la idea de un Dios único y universal, completamente diferente al concepto original hebreo. Este cambio no fue casualidad. La Iglesia, al adoptar estos textos, necesitaba una divinidad única y absoluta que justificara su autoridad. De este modo se moldeó un concepto de Dios que no existía en los textos originales. 3. La influencia de la Iglesia en la interpretación del Antiguo Testamento. La Iglesia Católica tomó los escritos hebreos y los reinterpretó bajo la óptica del cristianismo naciente. La visión original de Yahweh como un ser tribal, con características humanas y muy diferente al Dios omnisciente del cristianismo, fue transformada en algo más abstracto y universal. Los textos hebreos muestran a Yahweh como un ser que camina, se enoja, cambia de opinión y tiene rivalidades con otros dioses. Con el tiempo, estas características fueron eliminadas o reinterpretadas para encajar en la idea de un Dios perfecto e inmutable. La teología cristiana necesitaba eliminar cualquier indicio de que Yahweh fuera uno más entre muchos dioses. Esta manipulación tuvo consecuencias enormes. Se eliminó la diversidad de pensamiento y se consolidó una única verdad absoluta que sirvió como base para el poder de la Iglesia. 4. ¿Qué dice realmente la Torá? Si volvemos a los textos hebreos originales, encontramos que la visión de lo divino es mucho más compleja de lo que nos han hecho creer. La Torá no menciona un único Dios universal. Habla de Elohim, una palabra plural que sugiere múltiples entidades. Yahweh no es presentado como el creador de todo el universo, sino como una entidad específica que pacta con el pueblo hebreo. No existe el concepto de cielo y infierno en la Torá original. Eso vino después, influenciado por otras religiones como el zoroastrismo. Si esto es cierto, ¿por qué nos han enseñado otra cosa? 5. ¿Un error de traducción o una manipulación intencionada? Aquí surge la gran pregunta. ¿Se trató simplemente de errores de traducción o hubo una intención detrás de este cambio? Algunos estudiosos creen que la transformación de Elohim en Dios no fue accidental. Fue una estrategia para consolidar el monoteísmo, eliminar cultos rivales y establecer una religión con una única autoridad. La Iglesia, a lo largo de la historia, ha utilizado la religión como un instrumento de poder y control, y al modificar el significado original de los textos, pudo fortalecer su influencia sobre las masas. Conclusión. ¿Y si todo lo que creemos saber sobre Dios es un malentendido histórico? Si la Torá no habla de Dios en el sentido en que lo entendemos hoy, ¿qué significa esto para las religiones que han basado su doctrina en estas escrituras? Quizás sea momento de cuestionarnos si nuestra fe está basada en la verdad o en una construcción histórica que ha cambiado con el tiempo. Déjanos tu opinión en los comentarios y si te interesa seguir explorando los secretos ocultos en la historia de la fe,
Suscríbete a Verdades y Mitos de la Fe. Aquí, la búsqueda de la verdad nunca termina.